1. Seguimos en Hechos, estamos en el capítulo 1 y vamos a estar estudiando el versículo 21 al versículo 26. Aquí vamos a terminar este primer capítulo. Este es la quinta predicación del libro de los Hechos. Entonces dice la palabra del Señor. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús, es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Recuerden que la historia de la iglesia primitiva comienza con un tiempo de expectación, de obediencia. Cristo ha ascendido a los cielos, Él se ha despedido y ellos lo han visto como asciende al cielo y gobierna desde el cielo. Sus discípulos en obediencia regresan a Jerusalén como Él les había ordenado. Ellos llegan a un lugar al que se le llama el aposento alto y allí se reúnen alrededor de unas 120 personas. ¿Qué vimos nosotros? Que ahí ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. El Maestro ha partido, pero su promesa sigue viva. El Espíritu Santo vendrá en medio de esta espera. Y ahí todos reunidos en esta casa, el aposento alto se les decía a las casas, a las terrazas, y ahí había lugares grandes. En este caso pues era una casa grande porque reunía 120 personas. Y ahí es donde Pedro se levanta y empieza a hablar, que es lo que acabamos de leer. Hay un vacío que no se puede ignorar. Judas, uno de los de nosotros, ha caído. Su traición no solo quebró la confianza humana, sino que interrumpió simbólicamente el testimonio completo que Dios ya había establecido. Pedro, en lugar de empezar a lamentarse o a dejarse guiar por sus sentimientos o por sus emociones, él analiza lo que está ocurriendo a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras. Eso lo deberíamos hacer todos nosotros en la vida. Cuando nos pasan cosas o pasamos por tiempos difíciles, por tormentas, por tribulaciones, por desiertos, deberíamos nosotros pensar: ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Por qué Dios está permitiendo que yo viva esta situación? Entonces ahí Pedro cita el Salmo 69, cita el Salmo 109, insistiendo en que es necesario que se complete este grupo de los 12, pero también que se entienda que era algo que iba a pasar, que el Señor le había profetizado 400, 500 años antes de que Judas fracasara. Este es el contexto del libro de los Hechos que vamos a estudiar nosotros el día de hoy. Lucas, el autor, muestra que la iglesia no nació del fervor de los hombres, sino del cumplimiento soberano de la promesa de Dios. Cada paso que ellos dieron revela una dependencia, una oración, una confianza en el plan divino. Hermanos, Hechos es la historia de lo que Jesús siguió haciendo, pero a través del Espíritu Santo, a través de la palabra predicada. El tema que vamos a estudiar hoy un poco a profundidad es el tema de los apóstoles. Hermanos, a lo largo de los siglos, la palabra apóstol no volvió a ser sacada a la luz sino a partir de 1900. La iglesia ha visto surgir una figura muy distinta, los llamados apóstoles modernos. Ellos, bajo movimientos a lo que ellos llaman una restauración, una cobertura apostólica, incluso no solamente hombres, sino también mujeres, se han proclamado o autoproclamado como apóstoles o apóstolas. Y ellos reclaman una autoridad espiritual
que según ellos les permite gobernar sobre pastores, sobre iglesias, sobre regiones enteras. Esto estoy hablando de los apóstoles modernos. Ellos afirman ser un canal de revelación fresca. Ellos afirman ser los ungidos que portan el gobierno de Dios. Y usan un pasaje que está en Efesios 4:11, que dice lo siguiente: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, y entonces dice, aquí la Biblia dice que así como hay pastores, así como hay maestros, también hay apóstoles. Por lo tanto, yo también puedo ser un apóstol. Ellos justifican esta posición, pero se les olvida por un momento que este texto de Efesios 4:11 está en un contexto, en un marco en el que Cristo está comenzando la iglesia. No es una orden sucesoria, es lo que Dios necesitaba en el comienzo de la iglesia. El resultado de toda esta nueva ola de apóstoles, a lo que ellos llaman una cobertura apostólica, tiene un problema, y es que ellos han desplazado en muchos lugares la centralidad de Cristo como cabeza de la iglesia. Muchos creyentes han sido enseñados a depender de la voz del apóstol, más que la palabra de Dios. Muchos no oran ni buscan al Señor, ni buscan una respuesta en la palabra, sino lo que primero corren es saber lo que le dice el apóstol, porque para ellos la voz del apóstol es la voz de Dios. Se espera que el apóstol imparta bendición, que active dones, que autorice ministerios. Se coloca en una posición que solo le pertenece a Dios Padre. Este modelo para nosotros es popular, y en Latinoamérica, pues ni qué decirlo. Hay apóstoles por todos lados, de todos los tipos, de todos los sabores, de todos los colores. Pero hermanos, esto de estos actuales apóstoles es una afrenta directa contra el Evangelio, porque en la práctica ellos niegan que Cristo es suficiente, niegan que la autoridad final de la iglesia son las Escrituras. Pablo había sido claro, él lo escribió en 1 Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, los verdaderos apóstoles, los del Nuevo Testamento, ellos no buscaron el dominio sobre los hombres. Ellos buscaban dar el testimonio de que Cristo había resucitado. Ellos no se autoproclamaron. Ellos, los apóstoles del siglo I, fueron escogidos directamente por el Señor. Cuando Judas fue reemplazado, no fue porque la iglesia necesitara otra cobertura espiritual, sino porque el testimonio debería ser completo, y deberían estar completo el grupo de 12 antes de que viniera el Espíritu Santo en el Pentecostés. La elección de Matías, guiada por la oración, guiada por la dependencia, fue el último acto, un oficio que no tendría un nuevo sucesor. Así es como comienza nuestro estudio de Hechos capítulo 1, versículo 20 al 26. Ellos, reunidos en esta comunidad del aposento alto, están en esta fiel espera del Espíritu Santo, y están buscando restaurar lo que el pecado quebró, reconociendo que solo Dios elige a quienes sirven en su obra. Desde este punto, la Escritura nos confronta con la pregunta hasta el día de hoy: ¿tenemos apóstoles el día de hoy? ¿O fue aquel círculo solamente cerrado para aquellos 12 que estuvieron con Jesucristo? La respuesta es lo que nosotros estudiaremos hoy, a la luz de la palabra. El título de esta enseñanza es El último apóstol y el fin de una era. El título de la enseñanza es El último apóstol y el fin de una era. Hermanos, el apostolado fundacional tuvo un propósito único, y ese propósito único es irrepetible en la historia de la redención. Veremos 3 puntos en esta enseñanza. ¿Cuál es el propósito del apostolado? ¿Por qué el reemplazo fue necesario? Segundo punto.
Primer punto, el propósito del apostolado, versículo 21 y 22. Un segundo punto, el reemplazo era necesario, versículo 23 al 25. Y un tercer punto, el cierre del círculo, versículo 26. Entonces comenzaremos por ese primer punto, el propósito del apostolado, testificar. De una vez les digo, ¿cuál era el propósito del apostolado? Testificar de la resurrección. ¿Cuál era el propósito de estos primeros apóstoles? Repito por tercera vez, testificar acerca de la resurrección. Pedro, de pie ante la comunidad, declara: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí Pedro está hablando acerca del requisito que se tiene para un apóstol. Entiende que el verdadero apóstol no se trata de una figura carismática, no se trata de un líder popular, sino se trata, el primer requisito es un testigo ocular, un testigo que vio a Cristo y que lo vio aún en su resurrección. El nuevo apóstol debía haber visto, oído y caminado con Jesús. No bastaba con una visión posterior, no bastaba con una experiencia espiritual, debía haber presenciado toda la revelación del Hijo de Dios en carne. John Stott comenta que Pedro no está estableciendo un requisito opcional, sino una necesidad teológica. El apóstol debía ser garante histórico de la realidad de la encarnación y de la resurrección de Cristo. Por eso él dice, es necesario. No me voy a meter a profundizar en el griego, pero esto es una expresión que apunta a que esto es una orden de la voluntad soberana de Dios. Era necesario que el nuevo apóstol fuera alguien que había visto a Jesús. El apóstol debía ser un testigo, no era como un señor, no era como un Dios entre nosotros. El propósito del apostolado fue dar testimonio fiel de Cristo. El propósito no era ejercer un dominio sobre los creyentes. Pablo mismo lo expresó así, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 5. Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestros siervos por amor a Jesús. Ponga atención hoy en día, cuando usted se meta en redes sociales, de qué hablan estos supuestos nuevos apóstoles. Gran parte de su discurso está centrado en sí mismo, en lo que ellos han hecho, en sus maravillas, en sus milagros, en sus hazañas. Pero el propósito del apóstol del Nuevo Testamento era ser un testigo, era simplemente mostrar a Cristo, no ejercer un dominio, no conducir a las personas hacia Él, sino conducirlos hacia la cruz. El verdadero apóstol no buscaba tener una cobertura ni un reconocimiento humano. Él buscaba que Cristo fuera conocido. El movimiento moderno de los apóstoles ha desplazado del centro al Señor. Muchos se presentan como los representantes máximos de Dios en la tierra. Ellos prometen protección espiritual. Ellos prometen autoridad apostólica. Ellos dicen que traerán cobertura a la iglesia entera. Pero hermanos, usted no encuentra en ninguna parte de las Escrituras, ni en el libro de los Hechos, que el apóstol fue un mediador entre Dios y los hombres. Este lugar solo pertenece a Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hermanos, de acuerdo con estos pasajes que estamos estudiando, versículo 21 y 22, y también entendiendo que no es solamente un versículo que habla de esto, sino que es en general el Nuevo Testamento, vamos a ver cuáles entonces eran los requisitos indispensables para ser un apóstol. ¿Cuáles eran estos requisitos entonces para considerar ocupar el lugar de Judas y llegar a ser el apóstol número 2? Como lo hemos dicho, en Hechos capítulo 1, versículo 21, un primer requisito es haber acompañado a Jesús durante todo su ministerio terrenal.
Segundo requisito, eso ya lo hemos leído, ser testigo ocular de la resurrección. Lo encontramos en el versículo 22 de Hechos 1, pero también lo encontramos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. También se requería haber sido escogido directamente por el Señor. El mismo versículo 24, pero también encontramos esto en Lucas capítulo 6, versículo 13. ¿Qué más tenía que tener el apóstol? El apóstol debía tener algunas credenciales o unas señales o unas obras que eran confirmadas por señales, por sus milagros. Las señales y los milagros eran los que le daban autenticidad a su autoridad divina. Eso está en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 2. Se los explico de esta manera. Si usted lee en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que los 12 apóstoles, cuando ellos iban desarrollando su ministerio, ellos daban vista a los ciegos. Ellos podían hacer que en la oración o a través de la oración un paralítico caminara. Resucitaban muertos. Dios los usaba para que los mudos hablaran, para que los ciegos vieran, para que los sordos escucharan. Ahora, no era uno que otro milagro de vez en cuando. Eran milagros constantes, diarios. Eran decenas de milagros que ocurrían sobrenaturales. Esa era una manera de identificar un apóstol del primer siglo. Hermanos, si nosotros somos sensatos, si realmente somos pragmáticos, ¿cuántos muertos ha visto usted que uno de estos supuestos apóstoles resucita? ¿Cuántos paralíticos que llevan en una silla o botados en el piso 15, 20 años, usted ha visto que se levanten y que su columna vertebral y sus músculos y sus tendones se restauren? ¿Cuántos de ustedes han visto que la sombra sane? Y podría mencionarles decenas de milagros más que ellos hacían a diario. Estos eran los milagros sobrenaturales que Dios permitió para empezar la iglesia, y estas señales y estos milagros acompañaban a los apóstoles. Ahora usted me puede decir, pero entonces Dios ya no hace milagros. Claro que Dios hace milagros. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo no ha cambiado. El Espíritu Santo que resucitó a Cristo entre los muertos es el mismo Espíritu Santo que habita en nosotros. Dios podría hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. Si estos apóstoles que se autoproclaman hoy en día como los ungidos de Dios realmente tuvieran este poder, ¿usted no cree que podría ir uno de ellos en la época del COVID a un hospital? Tendría que sanarlos a todos. O iría a un cementerio y hacer que los muertos caminaran. O ir a una teletón y hacer que cientos de personas que están postradas en una silla de ruedas caminaran. Esto era lo que hacían los apóstoles del primer siglo. Ahora, ¿por qué Dios permitió esto entonces solamente para esta época? Porque ellos vivían en un contexto donde los judíos, donde los romanos necesitaban ver estas señales evidentes de que Jesucristo era el Señor. Los griegos tenían cientos de dioses, los romanos tenían otros dioses, los judíos tenían un Dios diferente. Y ellos necesitaban ver que Jesucristo era el Dios que tenía dominio y control sobre la naturaleza, sobre el cuerpo humano, sobre la vida, sobre la muerte. Por esto estas señales confirmaban a un apóstol. No como las charlatanes que hoy en día se autoproclaman como apóstoles. Estas señales, así usted identificaba a un apóstol, o así usted podía decir que este realmente era un apóstol del primer siglo. Haber acompañado a Jesús, ser testigo ocular de la resurrección, haber sido escogido directamente por el Señor, poseer estas credenciales, las señales y los milagros. También estos hombres fundaban iglesias y establecían pastores y establecían maestros en los diferentes lugares a los que ellos iban. Pero hay un sexto punto también que es bien importante. Ellos hablaban y ellos escribían bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los escritos de ellos fueron los que cerraron el canon bíblico. El Nuevo Testamento que nosotros hoy conocemos, en su gran mayoría fueron escritos por apóstoles, porque ellos tenían esa autoridad. Es por esto
que los apóstoles no era que inventaran doctrinas, no, ellos transmitieron lo que vieron. Por eso Juan escribe: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palmaron nuestras manos, eso os anunciamos. El fundamento de la fe cristiana no es una experiencia subjetiva de un ungido, sino es la evidencia histórica en que Cristo resucitó. Hermanos, si quitamos a los verdaderos apóstoles, perdemos la línea del testimonio que conecta a la iglesia con este Jesús real. Por eso el apostolado no fue un oficio único. Por eso el apostolado fue un oficio único y fue un oficio de la fundación de la iglesia. No es una categoría que hoy en día podamos reproducir. Por eso es que la elección de Matías muestra que la iglesia primitiva comprendía algo esencial: la obra pertenece enteramente a Dios, pero no improvisa, no impone su autoridad, más bien él conduce al pueblo a Dios, a depender de la dirección de Dios. Ellos no son escogidos por su simpatía, no es el apóstol porque es el que más ofrenda o el que más da en la iglesia, no es por cuántos más dones tiene, no es por su capacidad humana, no. El Señor puede elegir y escoger al hombre que Él quiera. Él elige a lo vil, Él elige lo menospreciado. Y cuando observamos cómo se continúa desarrollando este texto, entendemos que la comunidad está aprendiendo a vivir bajo la soberanía de Cristo. La muerte de Judas ha sido un golpe muy fuerte. Se siente un fracaso humano, una herida dentro de este grupo apostólico. Sin embargo, la respuesta no fue política, no fue pragmática. La respuesta fue espiritual. ¿Qué hicieron ellos? Oraron. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos tú has escogido. Y aquí está la clave: la autoridad espiritual no surge de la iniciativa humana, sino del llamado divino. La iglesia puede reconocer, pero no puede crear el llamado. El ministerio auténtico nace del cielo, no del deseo, del reconocimiento, ni del afán, ni del control. Y quiero también mencionar en esta línea que los roles que hoy en día continúan: un pastor, un maestro, ¿cuándo un pastor tiene poder? ¿Cuándo es que un maestro tiene poder? El poder no está en la persona como tal. El poder radica en lo que ellos exponen cuando predican la palabra. Por eso, hermanos, es que ni siquiera el pastor tiene un poder especial, no, el poder está en la palabra predicada, insisto hoy. Por eso cuando se hablan de coberturas espirituales, como si ellos fueran los intermediarios entre Dios y el pueblo, contradice el modelo de los hechos. La autoridad de la iglesia no consiste en mandar. Su poder, su llamado no consiste en mandar, sino en servir. Jesús mismo advirtió que los gobernantes del mundo dominan, pero entre los suyos no será así. Los líderes espirituales no son dueños del rebaño, sino siervos del buen pastor. Ningún pastor, ningún maestro, ningún apóstol es dueño de la gente. Es el Señor. Los pastores, los ancianos, los maestros no poseen poder en sí mismos. Su autoridad no proviene de una unción mística ni de una jerarquía humana, sino del poder de la palabra. ¿Cuándo un pastor tiene poder? Cuando predica la verdad. Porque cuando predica la verdad, Cristo ejerce su señorío. Cuando se exhorta con amor, el Espíritu convence. Cuando corrigen conforme a las Escrituras, Dios mismo disciplina. Fuera de la palabra, escúchenme bien, fuera de la palabra, ningún líder tiene poder espiritual legítimo. Por eso Pablo exhorta a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
El poder está en la palabra de Dios. Si usted tiene luchas, si usted tiene problemas, si usted tiene guerras, busque la palabra como el poder. Ahí está el poder de Dios. Hermanos, el verdadero liderazgo cristiano no se mide por... el verdadero liderazgo cristiano se mide por su disposición a servir, no por su capacidad de imponer. Nosotros como papás, ¿cómo medimos nuestro liderazgo dentro de este hogar? No es por imponer, no es por yo obligar, no es por yo manipular, no es porque yo les dé juguete a los niños. El liderazgo cristiano, sea en el hogar, sea en la iglesia, sea en el trabajo, se mide por nuestra disposición en qué tanto servimos. El mundo, la cultura nos han enseñado que incluso amar cobra otras diferentes áreas. El papá que se va a las 5 de la mañana a trabajar y llega hasta la noche cansado de trabajar, llega a la casa con el arriendo, con los servicios, con la comida, puede ser que no abrace a sus hijos y les diga te amo, pero él está poniendo su vida, su cuerpo, su esfuerzo para gritarle a sus hijos que los ama. Pero nos han enseñado que eso no es amor. Nos han enseñado que el amor es de novela. ¿Qué hizo Cristo? Y vuelvo y les digo lo que alguna vez les prediqué. Cristo no se la pasaba abrazando. Cristo no se la pasaba mandando carticas. Pero ¿cómo que Él nos demostró que nos amaba? Fue hasta la cruz y derramó toda su sangre. El verdadero liderazgo se mide por su disposición de servir, no por su capacidad de imponer. Pedro, quien ahora dirige el grupo, no lo hace desde el trono, sino lo hace desde la obediencia. Y cuando más adelante le escribe a las iglesias, se enseña con coherencia: apacentad la grey que está entre nosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con amor pronto. No como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Hermanos, la mejor manera en que el ser humano es enseñado, y tiene que ver con nuestra educación incluso desde la infancia, es que usted va a ver iglesias llenas, pero por gente que está obligada y manipulada bajo temores de que si se va de la iglesia va a salir de la cobertura, y si se sale de la cobertura entonces Dios no lo va a cuidar y Satanás lo va a maldecir. Y ahí está la gente obligada, sentada, obligada, que lleve su dinero porque si no Dios lo maldice, y la gente saca sus pocos pesitos y va y los da. Pero el ejemplo de Cristo no es ese, el modelo de liderazgo del Señor no es ese. Este versículo es tan hermoso como lo describe Pedro. Apacentad la grey que está apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cristo es nuestro modelo perfecto de autoridad. Él, siendo Señor de todo, no usó su poder para dominar. Hermanos, ¿en algún momento usted vio que Cristo usara su poder para manipular, para dominar, para controlar? No, Cristo usó su poder para servir. Buenos días. ¿Qué hizo Cristo? Él se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. Su poder se manifestó en la cruz, no en un trono. Allí el más alto se hizo el más humilde, y su servicio redentor se convirtió en el acto más glorioso de la autoridad divina. Usted veía a Cristo caminando por los pueblos buscando que le dieran el mejor puesto, la mejor casa, que le dieran el mejor lugar, que lo reconocieran, que lo aplaudieran. Ese no fue el modelo de liderazgo de Cristo. Cristo fue a la cruz y ese fue su trono. Pedro y Pablo aprendieron esa lección. Ambos aprendieron autoridad con mansedumbre, enseñaron con convicción, amaron con el sacrificio.
Hermanos, no vamos a ver a Pedro y a Pablo buscar ser venerados, ser atendidos, ser servidos. Ellos entregaron su vida por el servicio al Evangelio, al Señor. Eso fue lo que entendió la iglesia primitiva, que la autoridad espiritual es cruz antes que corona. La autoridad espiritual es cruz antes que corona. Servicio antes que posición, obediencia antes que reconocimiento. ¿Cuántos pastores, líderes o padres de familia usted conoce así? ¿No será al contrario lo que buscan estos apóstoles modernos? Que ellos buscan las coronas, que ellos buscan que les sirvan, que ellos buscan que los obedezcan. Pues ese no es el modelo bíblico. La autoridad espiritual es cruz antes que corona, servicio antes que posición, obediencia antes que reconocimiento. Así la lección de Matías no solo restaura el número de los 12, sino que reafirma el principio que debe regir todo ministerio. La obra es de Dios, el poder es de Cristo y el liderazgo verdadero es servir hasta morir. ¿Cómo terminaron Pablo, Pedro, los primeros apóstoles? Y no solamente ellos, los primeros cristianos. Ellos no buscaron el mejor hotel. Pablo no llegaba al pueblo a buscar el mejor hotel, la mejor casa y que lo atendieran. Incluso también murieron como criminales, apedreados, crucificados, aserrados. El punto es que era necesario completar el grupo de estos 12 apóstoles para mantener el testimonio completo, y buscan entre ellos a alguien que tuviera estas características que acabé de mencionar. El reemplazo es necesario para mantener el testimonio completo. Dice el versículo 23 al versículo 25 de Hechos 1. Hechos 1, versículo 23 al 25. Y señalaron a dos: a José, llamado el Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha sido escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. El reemplazo de Judas no fue un reemplazo político, fue un reemplazo teológico. La decisión de reemplazar a Judas no responde a una necesidad administrativa, sino a una necesidad teológica. Los 12 apóstoles no eran un número simbólico al azar. Ellos representaban las 12 tribus de Israel. Mateo capítulo 19, versículo 28. Dios estaba levantando a un nuevo Israel, la iglesia, y esta debía tener el testimonio completo. Calvino comenta: el número de 12 no es una cuestión de estética, sino es de tipología. El nuevo pueblo de Dios debe tener un testimonio perfecto, completo, fundado en la resurrección de Cristo. De modo, que cuando Judas cayó, el testimonio quedó incompleto. El reemplazo de Matías no fue una innovación, sino una restauración de lo que Dios había determinado desde el principio. Hermanos, la iglesia no puede avanzar con vacíos doctrinales o con testigos faltantes. Cada generación debe cuidar el testimonio del Evangelio para que permanezca íntegro, sin añadir, sin quitar nada. Pedro y los 120 que están aquí reunidos postulan a 2 candidatos, y ambos cumplen los requisitos: haber acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión y haber sido testigos oculares de la resurrección. Pero la comunidad no se atreve a decidir por sí misma. Ellos no votan para ver cuál es el mejor. No hay una campaña. No, lo que hay es un discernimiento y oran. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 tú has escogido. Aquí revela una teología profunda de esta iglesia primitiva. Solo Dios conoce el corazón, solo Dios llama, solo Dios capacita. Aunque los hombres pueden juzgar por las apariencias,
Solo Dios sabe quién está preparado para llevar el peso del ministerio. Hermanos, Judas caminaba con ellos. Judas manejaba el dinero. Judas también participó de milagros, de señales, de prodigios. Pero la Biblia dice que Judas fue el hijo de la perdición. Judas nunca conoció realmente a Cristo como su Señor, como su Salvador. Debemos confiar en que solo Dios conoce el corazón. Nosotros solo nos guiamos por las apariencias. Y hoy por eso es que nosotros también tenemos que cuidar las decisiones que tomamos. Estas no deben ser guiadas por las preferencias humanas, sino por la dependencia del Señor. La oración precede al servicio, porque el ministerio sin dirección divina solo es un activismo religioso. Quisiéramos hacer 1000 cosas del ministerio, pero ¿en cuál de todas realmente Dios quiere usarnos? Este reemplazo lo hacen de una manera muy particular. Si ustedes leen en su Biblia, ¿qué hicieron ellos para elegir a este hombre? Lean en su Biblia. ¿Qué dice el versículo 26? Eso suena como a echar dados, como una ruleta, porque en nuestro contexto y en nuestra cultura así es que se usa. Pero debemos entender que para ellos, hace 2000 años, no era superstición, no era azar. En el contexto bíblico era un método para dejar que la decisión cayera completamente en manos de Dios. La comunidad reconocía que el Señor resucitado era quien seguía gobernando la iglesia. Hermanos, este lanzamiento de suertes fue el último acto de este tipo. Culturalmente los judíos lo hacían. Porque a partir del Pentecostés, a partir de que el Espíritu Santo viene y se establece en cada creyente, el Espíritu Santo guía a las personas a tomar las decisiones de la iglesia. Esto marca una transición entre el gobierno visible de Cristo a su gobierno espiritual a través del Espíritu Santo. Y obviamente también nosotros tenemos la Biblia completa. En este tiempo no se han escrito todas las 27 cartas de 27 libros del Nuevo Testamento. La elección de Matías nos enseña que el liderazgo legítimo es aquel que surge de la providencia de Dios, no de la autopromoción. Hermanos, los hombres suelen autopromocionarse. Usted ve estos líderes ungidos que van por el mundo diciendo: yo soy el grande, yo soy el superior, y todos vienen a mí, y yo los sano, y y se autoproclaman, dejando a Cristo de a un lado. Toda autoridad que no procede de la palabra y del Espíritu se convierte en un abuso. Hermanos, con Matías se cierra este círculo de los 12. Por eso muchos intérpretes coinciden en que el acto marca el final de este apostolado fundacional. Después de Matías, solo Pablo fue llamado de una manera excepcional, y tendremos que hablar otro tiempo para hablar de Pablo como apóstol, pero con Matías se cierra este ciclo. Aquí lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8 al 9. Pablo fue elegido para ser un apóstol a los gentiles, incluso él se considera un abortivo, pero su llamado no amplió esta línea apostólica, sino que la selló. Pablo culmina la autoridad apostólica inspirada. Ningún otro después de él puede reclamar este oficio. Recordemos, los apóstoles entonces, ¿qué fueron? Testigos oculares, comisionados directamente por Cristo, confirmados por señales, por prodigios, y fueron el fundamento de la iglesia. Ninguno de estos elementos hoy en día puede repetirse. Por eso, cuando en movimientos modernos se habla de los apóstoles contemporáneos, debemos realmente discernir si esto realmente es de Dios o no. Reabrir el oficio apostólico es atentar contra la suficiencia de la Escritura, porque implica que aún se reciben nuevas revelaciones, que aún se reciben nuevos mandamientos divinos, hermanos, y esto terminó cuando se cerró el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la conclusión de esto? Matías nos recuerda que Dios no deja ninguna obra inconclusa. El testimonio apostólico fue completado y hoy nosotros somos herederos de esa verdad.
No necesitamos nuevos apóstoles, porque hermanos, usted tiene su Biblia completa, tiene el Espíritu Santo habitando en usted. La palabra es suficiente. Nuestro llamado no es a ocupar un lugar, sino es a continuar con la misión de Cristo, testificar a Cristo hasta los confines de la tierra, hermanos, sin importar los títulos ni las coronas. ¿De qué les sirve a usted? La Biblia habla que cuando lleguemos al cielo van a haber coronas. Van a haber coronas que el Señor establecerá y colocará. Pero hermanos, vamos a estar delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Incluso esas coronas, ¿de qué servirán? Ellos echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, y Matías fue contado con los 11 apóstoles. Ese relato cierra con una imagen poderosa: la restauración del número 12. Judas había traicionado al maestro. Judas había abandonado el llamado. Judas había quebrado la comunión. Pero Dios, en su soberanía, no deja huecos en su propósito. Donde hubo una caída, Él trae restauración. Donde hubo traición, Dios establece fidelidad. Matías aparece como el símbolo de la gracia que reconstruye. El nombre Matías significa literalmente don de Dios. El lugar vacío que dejó el hombre, el Señor lo llenó con misericordia divina. El nombramiento de Matías muestra que la defección humana nunca frustra el propósito divino. Hermanos, los hombres fallamos. Y como les dije también hace una semana, en la iglesia crecerá el trigo y la cizaña. Nosotros nos podemos dejar guiar por las apariencias, pero realmente solamente el Señor conoce el corazón. Sin embargo, a pesar de las fallas, de las caídas de los hombres, cuando Dios tiene un propósito, Dios cumple ese propósito. Dios es Dios y su palabra se cumple por encima de los errores de los hombres. Hermanos, es Cristo quien sostiene la unidad de la iglesia. El círculo apostólico fue cerrado, pero esto no representa una perfección humana, sino el cumplimiento de la voluntad de Él. Él sigue edificando su iglesia. Cristo es el verdadero apóstol. Cristo es el sumo sacerdote de nuestra confesión. La iglesia no se sostiene por los hombres. La iglesia no se sostiene por los líderes, sino por el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro sueño de iglesia que estamos comenzando, que estamos arrancando, no es que tengan un super apóstol o un super pastor que se las sabe todas, no. El sueño de iglesia es que todos nosotros, con diferentes dones, con diferentes llamados, podamos rendirnos a la suficiencia de la cruz. La iglesia puede atravesar pérdidas, la iglesia puede atravesar divisiones, desilusiones, pero Cristo siempre completa el número. Ningún fracaso humano anula el propósito de Dios. Ningún fracaso humano anula el diseño que Dios tiene para cada persona. Ahora, no lo aplique a la iglesia, aplíquelo a su vida. Usted en su vida va a enfrentar pérdidas. Va a enfrentar personas que van a querer causar división. Usted en su vida va a tener que enfrentar la desilusión. Pero Cristo siempre va a completar. Cristo siempre va a guiar. Cuando Cristo es suficiente para su vida, hermano, usted va a poder enfrentar todas las tormentas, todas las desilusiones, todos los desiertos, que todos en nuestra vida, tarde o temprano, vamos a tener que enfrentar. Hermanos, con la elección de Matías, el testimonio apostólico quedó completo. Luego, con la llegada del Espíritu Santo en el Pentecostés, este testimonio se convierte en palabra viva. ¿Qué podemos nosotros concluir de esto? El apostolado, estos primeros 12 apóstoles, fue un ministerio fundacional. Fue usado para el inicio de la iglesia. Fueron las bases, fueron el soporte en el cual se levantó, fue el fundamento de la iglesia. No es un ministerio sucesorio.
Ellos fueron testigos oculares de Cristo resucitado y fueron comisionados directamente con Él y sellados con señales que confirmaban su mensaje. Su misión fue única: dar testimonio y dejar la enseñanza escrita en los evangelios. Cuando el último apóstol murió, no se extinguió el poder de Dios, sino que se cerró una etapa de esta fundación de la iglesia. Hoy la autoridad apostólica vive en la palabra que usted está leyendo en esta mañana. Cuidado con cualquier movimiento, con cualquier líder, o incluso si a mí algún día se me corren las neuronas y me quiero autoproclamar, o algún tipo de líder se autoproclama como una autoridad especial, como con un poder máximo que está por encima de la escritura, salga corriendo de ese lugar. Porque toda autoridad espiritual legítima está delimitada y delegada bajo la palabra. El pastor tiene el poder y tiene la autoridad cuando predica la palabra. Pero cuando se sale de ahí, esto solamente está hablando. La única autoridad que tiene el pastor es cuando tiene la palabra y la está predicando. Ahora, el poder espiritual no se ejerce dominando. El poder espiritual se ejerce sirviendo, como líder de la iglesia, pero como mamá, como papá, como hermana mayor. El que quiera ser el primero, sea vuestro servidor. El liderazgo cristiano no es un trono. El liderazgo cristiano es una toalla, una vasija con agua y vaya al lado de los pies. Los roles de autoridad, los apóstoles en su tiempo, pastores y ancianos hoy, no fueron dados para manipular, para controlar. Tengan cuidado en un lugar donde lo manipulan, donde lo controlan, donde lo someten bajo miedos. El pastor y estos roles, como un pastor o como un anciano, como un maestro, fueron dados actualmente, pero para cuidar, para enseñar, para guiar. El poder no está en la posición, insisto, está en la palabra que se predica fielmente. Un ministro que tiene autoridad, un ministro tiene autoridad solo cuando está sometido a la escritura. Su poder se manifiesta cuando predica con fidelidad, cuando corrige con amor, cuando exhorta con verdad. La iglesia no necesita más ungidos ni más superestrellas. La iglesia necesita más siervos que teman y que amen su verdad. Hermanos, Cristo es el único y el eterno fundamento. En el libro de los Hechos muestra que los apóstoles fueron instrumentos, no cimientos independientes. El verdadero fundamento es Cristo, 1 Corintios 3:11. Y los apóstoles fueron solo los primeros testigos que colocaron las primeras piedras. El Espíritu Santo, no los hombres, fueron los que continuaron la obra. La autoridad final en la iglesia no es humana, es cristocéntrica, es del Espíritu Santo, procede del Cristo resucitado. Hermanos, nosotros no seguimos apóstoles vivos, seguimos la palabra viva, que de los apóstoles fue inspirada e impresa en lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia. Termino con esto, hermanos. Escúcheme bien. Dios cumple su plan, aunque las personas fallen. Dios cumple su plan, aunque las personas fallen. Dios siempre levanta a alguien para continuar la obra. Judas falló. Matías reemplazó a Judas porque la obra de Dios nunca se detiene. Cuando alguien se va, cuando alguien abandona el ministerio, cuando alguien nos defrauda, no todo se pierde. Dios sigue llamando a unos y a otros. En una iglesia que empieza, si faltan manos, hermanos, confiamos en que Dios traerá las manos necesarias. No elegimos nosotros por gusto, sino buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tiene usted en cuenta para tomar decisiones? Cuando usted va a tomar una decisión de la carrera, de un amigo, de un trabajo, de qué hacer con el dinero, de un viaje, ¿qué es lo que usted toma en cuenta?
hacer la voluntad de Dios. Los discípulos oraron y confiaron en la decisión del Señor. Antes de tomar decisiones, hermanos, ore, busque la dirección de Dios. No solamente use la lógica o el raciocinio. Una campesina al decidir sobre su cosecha, o un joven al decidir sobre su futuro, puede pedir la guía del Señor con la misma confianza que pidieron los apóstoles, que oraron al mismo Dios. Hermanos, ¿usted entiende que el mismo apóstol Pablo, al Dios al que oraba Pablo, al Dios al que oraba Pedro, es el mismo Dios al que usted ora? Hermanos, la iglesia pertenece a Cristo, no a los hombres. Cristo completó el grupo apostólico, mostrando que el que gobierna su iglesia es Él. En una iglesia nueva no se trata de quién manda o de quién tiene más experiencia, sino de seguir la dirección de Cristo. Cada miembro debe servir con humildad, cada miembro debe servir con obediencia, recordando que es el Señor el verdadero líder. La fidelidad vale más que la fama. Matías no era famoso, hermanos, pero fue fiel y Dios lo escogió. ¿Cómo puede escoger Dios a una esposa que sirve en silencio, que ora en su lugar secreto? Como Dios puede elegir a un campesino que ora cada mañana por su cosecha, o a un adolescente que obedece a Dios en lo pequeño. Dios ve los pequeños detalles de nuestra fidelidad y Él la usa para cumplir su propósito. No importa si nadie te aplaude, no importa si nadie te ve, no importa si nadie te glorifica a ti, porque eso es lo más mínimo. Lo importante es que Dios busca personas que quieran ser fiel. Hermanos, tenemos suficientes payasos hoy en día que quieren ser famosos. No quieras tú ser otro payaso para ser famoso. Dios busca personas que quieran ser fieles a Él. Judas fue parte del grupo más cercano de Jesús. Judas vio los milagros, escuchó la verdad, pero su corazón nunca fue transformado. Puedes venir a la iglesia, puedes cantar las canciones, puedes haber ido desde niño, puedes saber las escrituras, puedes pararte a predicar acá y no conocer a Cristo. Judas falló, traicionó, terminó en la ruina. ¿Cómo terminó Judas? Amargado. Lo leímos nosotros hace una semana, creo que fue. Él se cuelga y se destripa y sus vísceras caen en un terreno que él había comprado. Hermanos, esto es el mismo final que va a tener todo aquel que decide darle la espalda a Cristo. Tristeza, soledad, desesperación, angustia, una ansiedad incontrolable todo el tiempo por la eternidad. Puede ser que tú hagas tu voluntad hoy y tomes tus decisiones hoy porque ya te consideras grande y no necesitas de Dios. Pero si continúas dándole la espalda al Señor, vas a terminar como Judas, con una vida arruinada, triste, vacía, un fracaso completo. El lugar que Judas dejó vacío no fue un fracaso para el Evangelio. Escúcheme bien, el lugar que Judas dejó vacío no fue un fracaso para el Evangelio, sino una demostración de la gracia soberana de que Dios siempre completa lo que Él mismo inicia. Ninguna persona es esencial para el Evangelio, hermanos. El pecado humano puede frustrar la redención divina, pero donde hubo traición, después Dios trajo restauración. Donde hubo muerte, Cristo trajo la vida. Así como Dios restauró el círculo de los 12, Él hoy sigue restaurando vidas que han sido rotas, corazones que han sido caídos. Cristo murió por los traidores, Cristo murió por los infieles, Cristo murió por todos los que alguna vez hemos negado con nuestras palabras, con nuestras acciones, la verdad de su evangelio. Hermano, si usted no necesita decir que es ateo, usted no necesita tener una cruz invertida y volverse black metal, no. Para entonces ser el contrario a Cristo y negar a Cristo, no. Usted no necesita eso.
Usted simplemente necesita decir, Dios me dice que haga esto, pero yo quiero hacer esto, a mí me importa, es mi voluntad, yo hago esto. Usted ahí le está dando la espalda a Cristo. La Biblia dice que Él nos pone delante de nosotros el bien y el mal, el camino ancho y el camino estrecho. Por eso, en el Evangelio, lo más hermoso es que si usted es un amargado, es un afligido, es un endeudado, es lo que no es un vil, es un menospreciado, es un fracasado, únase a nosotros, porque son los que Dios llama. Dios no necesita superestrellas, Dios no necesita superungidos, Dios no necesita superhombres. Dios necesita simplemente hombres que se quieran someter a su voluntad para hacer grandes cosas para Dios. El mismo Jesús que completó el grupo apostólico es el que hoy puede completar tu vida. Es el mismo Dios que hoy puede perdonarte. Es el mismo Dios que hoy puede adoptarte y llamarte hija, hijo. No importa cuánto hayas fallado. No importa cuán lejos estés de Dios. Cristo te sigue llamando hoy a ser su discípulo. Insisto, deja el orgullo, deja la arrogancia. Dios no está buscando personas perfectas. Dios está buscando personas disponibles. Él no reemplaza por castigo, Él reemplaza por gracia. Y si hoy crees en Él, puedes ser parte del pueblo de Dios y puedes continuar la obra que Él ha encomendado. Hermanos, Judas caminó con Jesús, pero nunca rindió su vida a Él. Estuvo cerca de la verdad y quizás hasta pudo haber predicado, pero su corazón permaneció lejos de Dios. Su historia nos recuerda que no basta con conocer a Cristo, hay que entregarse a Él. ¿Cómo se llama el alcalde de Manizales? No sé cómo se llamará, pero ¿cómo se llama? Puede ser que aquí la mayoría de los manizalitas conozcan al alcalde porque lo vieron por televisión, porque lo vieron en una campaña, porque lo vieron en un anuncio, pero él les conoce. La pregunta no es si usted ha escuchado de Jesús, si él las conoce, si usted hace parte de su familia. Usted puede conocer al alcalde, pero usted se ha sentado a hablar con él. Usted se ha sentado a tomarse un café con el alcalde. Usted se ha sentado a jugar en una mesa con él. Conoce su corazón, conoce sus virtudes. Él la conoce, él lo conoce a usted. Porque es que no se trata simplemente de conocer a Jesús y hablar de Jesús. Se trata de haber sometido nuestra vida a Cristo. Se trata de haber rendido nuestra voluntad a Él. Hermanos, nos vendieron la idea de un Cristo aburrido, cansado, de un Cristo o un Cristo medio hippie, que pase amor y que todo es perfecto. No. Jesucristo es Dios y es Rey. Y Él desea que nosotros rindamos nuestra vida a Él porque Él desea lo mejor para sus hijos. Pero Él no obliga, Él no manipula, Él no controla. Usted decide qué vida llevar. Hermanos, Judas escuchó las palabras del maestro, vio sus milagros, pero amó más al dinero, amó más sus propios intereses que la propia salvación. ¿Qué es lo que usted hoy está amando más? La fama, el poder, su voluntad, su juventud, su belleza, lo que ve en el espejo. ¿Qué es lo que usted hoy ama más que le hace desviar de la mirada del maestro? Porque si hay algo que usted quiera o prefiera antes que a Cristo, va a terminar como Judas. Así termina todo aquel que busca a Dios solo por conveniencia, aquel que busca solo a Dios por convicción. Su final no fue una casualidad. El final de Judas fue el resultado de un corazón que rechazó la gracia una y otra y otra y otra vez. El pecado no arrepentido siempre lleva a la ruina espiritual, aunque externamente parezca que todo está bien. Sin embargo, donde Judas cayó, Cristo abrió el camino de esperanza. Jesús fue entregado precisamente para salvar a los que lo traicionan.
perdonar a los que le niegan y restaurar a todos los que se arrepienten. La diferencia entre Judas y Pedro no fue el tamaño de su pecado, sino a quién corrieron ellos después de fallar. Judas corrió lejos de Cristo y terminó sin esperanza. Pedro corrió después de haber fallado a Cristo y fue perdonado. ¿A dónde estás tú corriendo? Hoy esa misma gracia está disponible para ti. No importa tu pasado, no importa tu falla, no importa tu pecado, no importa tu error. ¿A dónde estás acudiendo? Cristo puede darte un nuevo comienzo, una nueva vida. No termines como Judas, vacío y lejos de Dios. Ven a Jesús, ríndete a Él y experimenta el perdón y la vida eterna que solo Él